Muchas gracias, José Ramón. Y para mí siempre es un gusto estar aquí en la Brigada Cultural, hoy en Iztapalapa, en esta ocasión, por primera vez en la Feria de Iztapalapa. Y bueno, lo digo también porque creo que es un esfuerzo al que le debemos mucho en esta ciudad y poco a poco en más ciudades del país, a donde la Brigada lleva cultura, lleva libros accesibles para todos, lleva la posibilidad también de establecer pues un diálogo, una conversación, una serie de actividades que nos permiten comprender pues las diferentes perspectivas sobre los temas fundamentales del quehacer público. En esta ocasión, bueno, pues nos invitaron a Alejandro Páez y a un servidor a que platicáramos un poco sobre el nuevo aeropuerto internacional, el nuevo aeropuerto de la Ciudad de México, que fue cancelado, como todos sabemos. Hoy también hay que decirlo, un tema que ya muchos medios de comunicación abordan, pero que si nos remitimos a hace 5 o 6 años, pues nadie le dedicaba una línea crítica al asunto. En el caso de Páez, sin embargo, en el caso de nosotros en Proceso, pues sí, hubo un seguimiento constante desde el anuncio del proyecto en Los Pinos por allá en 2014 hasta pues las últimas cuestiones que se han venido planteando en torno al cambio de obra a esta base aérea militar de Santa Lucía, que será el aeropuerto Felipe Ángeles. Entonces, yo quiero empezar hablando de este asunto, recordando un momento que seguramente algunos recordarán, otros no tanto, tampoco es como que se trate de estampas memorables, pero que me parece relevante mencionar cómo es que a finales de 2017, cuando estaba a punto de rendir su 5º informe de gobierno, Peña Nieto lanza una serie de spots. Ustedes recordarán que, bueno, pues era un hombre muy proclive a los spots de televisión. Genaro Villamil le decía el telepresidente, ¿no? Una personalidad política que se construyó principalmente a partir de la televisión desde su origen. Y entre estos amplios espacios que destinaba a la publicidad de su administración y de él mismo, en aquella ocasión hicieron una especie de dramatización donde él aparecía primero hablando en lo que parece ser la torre de control del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, el que está activo, y en una segunda estampa aparecía sobrevolando los terrenos del Vaso de Texcoco, donde pues avanzaban las obras. Yo me acuerdo que ya para entonces parecía un dibujo, no era que hubiera obras o no obras demasiado notables, pero parecía un dibujo visto desde el aire, conforme al plano que se tenía. Yo creo que de manera más o menos deliberada lo hacían ver así. Y aparecía este spot sin el traje que solía utilizar, en una camisa roja a cuadros, y hablaba de su visión, pues con un grupo ahí de actores o de patiños que nada más aparecían asintiendo con la cabeza y diciendo que sí a todo lo que Peña Nieto planteaba. Y finalmente aparecía Peña Nieto entre un grupo grande de personas, y en el fondo se veían diferentes imágenes de infraestructura que había construido durante su administración. Y este spot terminaba, como todas las campañas de publicidad de ese sexenio, diciendo: lo bueno cuenta y queremos que siga contando. Y a mí este spot y esta frase en particular me llamaban mucho la atención entonces y hoy, para analizar ese momento, porque es un eslogan muy apropiado
cuando se trata de hacer las cuentas del proyecto aeroportuario que se quiso desarrollar en Texcoco, el proyecto de infraestructura más ambicioso que concibió la administración de Peña Nieto, pero en el que las empresas que tenían contratos ahí, pues habían asegurado mantener sus ingresos a través de décadas. Y es que el Naim, como luego se le dio en abreviar, es también emblemático en aquello que marcó la gestión peñanietista, y que no es otra cosa más que una élite de contratistas favorecida de manera transeccional, es decir, ya no se conformaban estos presidentes, estos gobiernos de los últimos 30 años con entregarle obras y hacer ricos a sus amigos, sino que además les garantizaban los negocios al amparo del poder a través de décadas o a través de varios sexenios. Y eso era lo que ocurría ya con el llamado Naim. Un viejo proyecto que también hay que recordarlo porque luego las cosas se olvidan, que había sido concebido por este tipo de políticos que se han dado en identificar como el grupo Atlacomulco del priismo mexiquense, al que el propio Peña Nieto pertenecía, y que no solo se trataba de que esta élite tuviera los contratos de obras más grandes de ese proyecto, obras hidráulicas, sino también carreteras, caminos, urbanizaciones, que ese proyecto aeroportuario reclamaba para su funcionamiento, para su conectividad, y que fueron asignadas a una decena de nombres cercanos a la cúpula priista y salinista. Desde la presentación del proyecto, que yo estuve personalmente en la cobertura de esa actividad en Los Pinos en septiembre de 2014, era un momento muy peculiar, septiembre de 2014, porque a mí me gusta luego hacer esto para ubicarnos en el momento. O sea, septiembre de 2014 era terriblemente desesperante y desesperanzador para una sociedad que se oponía o que cuestionaba la dinámica que estaba siguiendo el gobierno. Y lo digo porque en esos primeros días estaba esta celebración casi unísona de los diferentes grupos políticos formales. Todavía no existía Morena, por ejemplo, como partido formal, como partido oficial ya con registro, o si existía sería por esos meses, pero todavía no iba a su primera elección, que fue hasta 2015. Entonces estaban celebrando el Pacto por México porque habían terminado, decía Peña Nieto, el periodo reformador, y ahora sí ya todo para adelante, ¿no? Iba a ser progreso, iba a ser avance en los diferentes rubros, y le estaba yendo también que la opinión pública internacional hablaba del Mexican Moment, del gran momento mexicano, de las reformas, y había revistas internacionales que le daban portadas y lo proyectaban como un líder. Entonces imagínense uno que estaba viendo y estaba tratando de documentar las raterías, los latrocinios, pues estaba fuera de tono. Y en ese contexto se presenta el informe de gobierno y días después el proyecto del nuevo aeropuerto. Claro, eso cambiaría unas semanas más tarde, porque después de ese informe y de esa presentación de proyecto vino la desaparición de los muchachos de Ayotzinapa, que sacudió las conciencias de este país, y en noviembre, 2 meses más tarde, pues surgió el escándalo de la Casa Blanca de Peña Nieto, que terminó destruyendo la credibilidad que había construido en esos 2 años a base de mucho dinero. Entonces, bueno, en ese contexto, en la presentación del proyecto en septiembre de 2014, pues quedó claro que el principal beneficiario iba a ser el magnate Carlos Slim, un hombre ultra enriquecido
con las privatizaciones salinistas, o sea, un hombre que había construido su inmensa fortuna, en ese momento el hombre más rico del mundo, con base en negocios al amparo del poder político, y que tenía o que tiene como yerno a un arquitecto que se llama Fernando Romero, que fue quien diseñó el plano y el proyecto del aeropuerto, asociado con un arquitecto británico muy famoso que se llamaba Norman Foster. Entonces, el despacho de Romero, que es el esposo de Soumaya Slim, que es la hija del magnate, pues había obtenido en ese momento 2.276 millones de pesos nada más por el diseño de la mega obra y pues de acompañar ahí como supervisor, digamos, el proceso de construcción. Sin embargo, no era el único contrato del Naim relacionado con la familia Slim. El yerno diseñó y supervisaría la construcción, por ejemplo, pero el edificio terminal pues era para una de las empresas de Carlos Slim que se llama FCC. Esa empresa pues es una constructora española que Carlos Slim había comprado por esos años, que todavía tiene, y que lo habían convertido pues ya en un contratista de obras internacionales muy importante. Y con esa empresa, para construir el edificio terminal, le habían asignado un contrato por 84.828 millones de dólares. En ese momento en concreto, pues además estaba ICA, la empresa fundada por Bernardo Quintana, la empresa que históricamente desde el sexenio de Miguel Alemán hasta nuestros tiempos ha sido la que ha estado pues mayoritariamente beneficiada por el pastel de la infraestructura pública, es decir, por el dinero que el gobierno dedica a construir obras, caminos, hospitales, escuelas, multifamiliares, avenidas, carreteras, puentes, puertos, cualquier cosa que el gobierno necesitaba construir, siempre de algún modo u otro aparecía ICA. Y naturalmente, pues el sello de Atlacomulco, que tiene como nombre emblemático a Carlos Hank. Carlos Hank, hijo, que es dueño de la constructora La Peninsular. Pero además no era todo. Entre estos grandes contratistas estaban también los cuñados del expresidente Salinas, Hipólito Gerard, que es dueño de la constructora Guía Mazá, y Jerónimo Gerard, el otro cuñado, que es accionista de la constructora española Acciona. Y en ese mismo consorcio, porque iban asociados, iba naturalmente Prodemex, de Olegario Vázquez Raña, que es el dueño de Grupo Imagen, que eso nos lleva a entender un poco la línea editorial de Grupo Imagen en ese momento, el hecho de que le hayan regalado una televisora, etcétera, y también del diario Excelsior, del Banco Multiva, de los Hospitales Ángeles, etcétera. Entonces, con este grupo de contratistas, pues habían dicho, para 2020 el Naim va a estar listo para entrar en operación y además van a tener sus negocios no solo durante el sexenio, sino también sea quien sea el que gane al próximo. Y finalmente, pues además de ese contrato madre, estas mismas empresas habían conseguido otra serie de contratos para construir la losa de cimentación, otro para adquirir el sistema de precarga y de instrumentación geotécnica, o sea, todas estas obras de ingeniería que son más técnicas, más complejas de explicarnos a los ciudadanos comunes, pero que naturalmente implicaban pues también miles de millones de pesos y que tenían que ver y se relacionaban con las condiciones del suelo del lago de Texcoco, porque pues la particularidad de esto es que era realizar un proyecto aeroportuario en un lugar que no era apto para hacerlo, como un lago que tenía todavía y que tiene cierta vida, que tiene un ecosistema activo y en el que naturalmente disecar
pues no es tan sencillo y requiere de una serie de actividades de ingeniería en distintas disciplinas que de todas maneras no garantizan la seguridad de una obra como esta. Y finalmente, bueno, pues estaba otra empresa, Coconal, de Héctor Ovalle, un hombre que carece de la visibilidad política de los otros constructores, pero que obtuvo también montos significativos, también por más de 1,000 millones. Con estos contratos que les estoy mencionando de manera muy general, todas estas empresas acumulaban aproximadamente 100,000 millones de pesos de contratos. O sea, esta cantidad de dinero naturalmente nos hace entender cuál es el origen de muchas de las presiones que el nuevo gobierno tiene. Y a esto me voy a referir un momento porque también el nuevo gobierno tiene algunos errores que hay que observar, pero me parece importante observar por principio de cuentas la cantidad asquerosa de dinero que se habían repartido por una obra que además planteaba otras alternativas que podían ser más baratas. Y estos 100,000 millones de pesos eran apenas aproximadamente la tercera parte de lo que se iban a gastar. Entonces, solo para poner en contexto, el Naim, pues era este proyecto que venía de la élite mexiquense, les decía yo, de Atlacomulco, muy relacionado con los tecnócratas. En el sexenio de Fox se quiso realizar más o menos con las mismas características y estuvo a punto de imponerse, pero fue cancelado en un momento en el que la movilización social, yo diría heroica, de los vecinos de San Salvador Atenco logró frenar y logró tener un impacto. Luego se los cobrarían muy caro con la represión de 2006. Lo que ahí estaba pasando no solo era el aeropuerto, no solo eran estos grandes contratos, no solo era garantizar tantos años de recibir dinero del presupuesto público, sino que también había pues todo un movimiento de especulación inmobiliaria, es decir, de compra de tierras, de casas, de espacios que podían comprarse a bajo costo, porque además son zonas populares alrededor o son tierras ejidales con posibilidades de ser adquiridas a bajo costo, que se iban a disparar porque pues el gran proyecto del nuevo aeropuerto no solo contemplaba esa obra, sino también pues las vialidades, los desarrollos del turismo de negocios, es decir, los grandes hoteles para los ejecutivos que viajan y todo esto, los complejos corporativos de empresas que necesitaban estar cerca del aeropuerto y zonas habitacionales de alto costo para los ejecutivos que iban a ir a esas empresas. Alguien hablaba hasta de un nuevo Santa Fe, que ya le habían echado el ojo a los terrenos del actual aeropuerto de la Ciudad de México, que sigue operando, porque la decisión era pues lo vamos a cerrar y esos terrenos los vamos a usar para algo, y bueno, pues ese algo era naturalmente este tipo de desarrollos. Entonces, lo peor de esto es que en la mayor parte de las cosas, y creo que esto es algo que quizás al nuevo gobierno no se le ha facilitado comunicar. En la mayor parte de todas estas cosas, ciertamente sabemos, pues es una gran maraña de corrupción, de exceso, pero muy difícil de documentar, porque si algo sabían hacer muy bien, era apegarse a la normatividad, es decir, es muy difícil agarrarlos en la movida porque cumplían pues con las diferentes especificaciones que las normas y las leyes establecen para la asignación de contratos, para la compra de tierras, para todo lo que ahí se estaba planteando. El Congreso aprobaba los presupuestos altísimos, no era que se robaran el dinero, pero era un presupuesto autorizado por el Congreso, se cumplían las licitaciones, si había compra de tierras pues eran más o menos legales y al final todo ese exceso pues era legal.
Y yo creo que también es importante decir, la normatividad y las leyes no es que estén mal o que sean malas, sino que la clase política mexicana siempre ha encontrado la forma de retorcerlas. Y esta ha sido la característica en el caso del aeropuerto, me parece que de manera muy clara. Entonces, cuando López Obrador llega y plantea la cancelación, pues naturalmente, es decir, ya como presidente, como presidente electo primero, debe enfrentar la maraña jurídica y financiera para la cancelación y además un proceso de legitimación. O sea, él podía decir como un opositor, ahí hay corrupción y son una bola de corruptos, pero ya como un funcionario electo, pues tiene que acreditar esos dichos. Entonces, como no hay forma de acreditar esos dichos, lo único que posibilita avanzar socialmente y políticamente con este asunto era la legitimidad a partir de un proceso de respaldo ciudadano, y para eso pues su única acción viable en ese momento es, aprovechando el altísimo bono electoral que tenía, realizar una consulta ciudadana, yo diría precaria en formas, una consulta sin marco legal, es decir, sin que el resultado pudiera ser vinculante, una consulta pues más bien chafa, pero que en términos de legitimidad para el discurso público le era útil en ese momento. Entonces, la alternativa que él ya venía perfilando desde la campaña y desde antes, pues fue construir 2 pistas en la base aérea militar de Santa Lucía. Las razones para que haya elegido esa alternativa pueden ser variadas. Yo creo que de manera pragmática es lo más sencillo que puede hacer una administración para resolverlo. Personalmente creo que podían explorarse otras alternativas. Ahí estaba, por ejemplo, el viejo proyecto, tan viejo como el del lago de Texcoco, de hacer un aeropuerto en Tizayuca y de ahí darle conectividad a la Ciudad de México. Había un plan nodal que podía instalar un aeropuerto de buenas condiciones entre San Luis Potosí y Querétaro, generando toda una conectividad regional. Estaba también la idea de la ampliación del actual aeropuerto, una ampliación más, pero bueno, a final de cuentas esa fue la que eligió el presidente López Obrador. Y una vez tomada la decisión, legitimada mediante la consulta ciudadana para el discurso público, que en realidad es un tanto irrelevante, es decir, le facilita un momento, pero no es relevante para el proceso posterior. Lo que tenemos es lo que sí es relevante, la forma en la que se plantea el nuevo proyecto, y que, hay que decirlo, adolece de diferentes males que, conforme a lo visto hasta este momento, son característicos en general de la llamada Cuarta Transformación. Voy a mencionar algunos de manera más o menos rápida que yo he estado identificando y tratando de documentar, pues como parte del trabajo periodístico que trata uno de hacer frente al poder, sea quien sea. El primero me parece que es un descuido de lo que los otros cuidaban mucho, que es las normas, un descuido frecuente a la atención de leyes, a la atención de procedimientos normativos. El segundo, una proclividad a asumir que toda oposición, resistencia o crítica tiene una motivación perversa. Y el tercero, que efectivamente sí hay una oposición al gobierno política y económica que aprovecha todo resquicio para entorpecer su marcha. Yo creo que ahí sí de manera perversa, o sea, es decir, las oposiciones no son monolíticas, no son iguales, y me parece que algo que por otra parte, en tanto modelo democrático, es natural. O sea, en una democracia la mayoría gana. Esto es como muy elemental, pero es importante. La mayoría gana, se convierte en gobierno, la minoría pues pierde y se opone a lo que hace
la mayoría, y ese es el contrapeso democrático natural. Entonces, quizás uno de los aspectos a tomar en cuenta y que al menos a mí me parece que explican, porque hasta este momento yo no he identificado, digamos, que estos procesos de corrupción que sí eran identificables en la etapa previa del otro proyecto, creo que tiene que ver con la prisa, o sea, con un presidente que trata de acelerar la marcha de su proyecto de gobierno, de su proyecto alternativo de nación que nos vino planteando desde hace, pues quizás unos 15 años, 12 años, y en esa prisa por generar los cambios que él y la alternativa política que representa quieren alcanzar, y que en sí mismo no es malo, me parece que es en ese apuro, con colaboradores poco experimentados en la administración pública, que se incurre en tropiezos. La expresión más reciente de esto está en la gran cantidad de amparos que se han presentado y que se han concedido contra las obras de Santa Lucía, o para frenar las obras de Santa Lucía, que luego es muy chistoso porque se emiten amparos o se resuelven amparos en los que se dice se instruye a la parte actora, o sea, es decir, se instruye al gobierno que ya no continúe con las obras del aeropuerto de Santa Lucía, pero el aeropuerto todavía no es, o sea, todavía no hay obras, ¿no? Es como, bueno, cuestión de procedimientos. Y esto se relaciona con el primer factor, es decir, con no acatar normas, con no seguir procedimientos, digamos, como ejemplo, las manifestaciones de impacto ambiental, las consultas que se deberían de realizar a las comunidades que se pueden ver afectadas por la obra y que se resisten, y ojo, se resisten como en su oportunidad se resistió Atenco, es decir, tampoco se vale como deslegitimar a todos los opositores y ponerlos en un mismo costal, porque no es lo mismo los ejidatarios de alguna zona de Tecámac pues ahí esta obra de esta zona de Santa Lucía, que Claudio X González, por ejemplo, ¿no?, que está en la lista de Forbes, que es uno de los millonarios más ricos. O sea, hay diferencias en las oposiciones. El segundo factor creo que es el de suponer que toda esta oposición es perversa, y entre la descalificación que el propio presidente en las mañaneras suele hacer respecto a los jueces que otorgan amparos o a las organizaciones ciudadanas, señaladamente las que son derechohumanistas y que se ponen del lado de las comunidades. O sea, para ser más claro, no es lo mismo la defensa legal que puede llevar el Centro de Derechos Humanos Ceferino Ladrillero con los ejidatarios de Tecámac al litigio estratégico, le llaman, que está llevando Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, una fundación de Claudio X González, para frenar los proyectos. O sea, son distintos de origen y de objetivos, ¿no? Y me parece que en el discurso presidencial todo cae en un mismo rasero, es decir, todos los que se oponen son porque están acostumbrados a la corrupción y quieren que se regrese la oposición. No es tan así. Y esta acusación discursiva de corrupción sin precisar quién es, cómo y cuándo, pues me parece que está mal. Es una opinión muy personal, seguramente habrá quien difiera, pero a mí me parece que está mal por dos motivos. El primero, en el caso de los jueces, porque trastoca la división de poderes y precariza en consecuencia la democracia, en lugar de hacerla avanzar. Es decir, si los jueces son corruptos, pues investíguenlos por corrupción, pero no golpeas a todo el poder judicial, porque entonces estás golpeando un elemento básico de una sociedad democrática y republicana. Y el otro factor, porque yo considero que está mal, es porque todo acto de autoridad, es decir, y en este caso, todo lo que diga y haga el presidente debe tener soporte, y si no lo tiene, es una arbitrariedad. Naturalmente, mucha gente no coincide con esto,
porque dicen, bueno, pero antes eran peor, eran autoritarios y represivos y eran corruptos y se querían robar todo. Sí, todo eso está bien, pero el deber ser va más allá de las coyunturas. O sea, este tipo de conceptos sobre la democracia, sobre la república, sobre la división de poderes, van más allá de este momento y de todos los momentos. Son el ideal al que una sociedad moderna tiene que aspirar, y por lo tanto hay que exigirle a nuestros gobiernos, simpaticemos o no, que trabajen en la construcción de ese ideal. Y finalmente me parece que es una actitud que afecta a la propia marcha del gobierno, porque al culpar a quienes se oponen o a quienes conceden los amparos, los jueces, el presidente está eximiendo de responsabilidad a quienes dentro de su propio gobierno no hacen bien las cosas. O sea, no es personal. Cuando se da un amparo no necesariamente se está diciendo López Obrador es un negligente que no está haciendo las cosas bien, sino que hay alguien en la administración pública que de buena o de mala fe no actuó conforme a la ley y por lo tanto pues procede un amparo. Y ese alguien, por su falta de deber de cuidado, por su negligencia, sea por ignorancia, por impericia o inclusive por corrupción, pero vamos a pensar que no, que en la Cuarta Transformación todo el mundo es honesto, por esa negligencia, por esa impericia, por esa ignorancia, no se apegó a la ley. Entonces creo que el presidente tendría que también hacer un llamado público a sus servidores públicos para hacer las cosas así, con la rapidez que él quiere, pero hacerlas bien. Y esto es importante y se relaciona con el tercer factor que exponíamos hace un momento, es decir, el de la oposición que sí es perversa, el de la oposición que sí tiene intereses y conflictos de intereses creados, porque más allá de las oposiciones partidistas, hay una camarilla de potentados que están prestos a aprovechar todo resquicio, que tienen todo el dinero del mundo para financiar litigios estratégicos, como ellos los llaman, para contratar abogados, a expertos, para difundir en medios, si es que hablo mucho. Ándale, gracias. Para difundir en medios, porque además, si no son dueños definitivamente, pues sí tienen intereses en los periódicos, en las televisoras. Tienen relaciones internacionales para mover sus agendas en los foros internacionales que luego le meten presión al Estado mexicano y que a lo mejor a nosotros a nivel de campo pues no nos resulta tan relevante, pero a que al nivel de las grandes decisiones de Estado sí son relevantes y sí tienen impactos tanto en la economía del país como en la política internacional que el país pueda tener estratégicamente diseñada. Porque estos asuntos sirven para generar desprestigios, para generar arreglos, para colgarse inclusive de las luchas genuinas. O sea, ahora resulta que Claudio X es muy solidario con los ejidatarios de Tecámac, ¿no? Pues no, o sea, el tipo no debe saber ni dónde está Tecámac, jamás ha de haber puesto un pie ahí, no debe conocer a alguien que haya vivido en Tecámac. Para decirlo en términos más coloquiales, y vuelvo al punto anterior, la mala conducta de algunos servidores públicos de la llamada Cuarta Transformación, y con esto no quiero decir corrupción, o sea, quiero decir negligencia, quiero decir impericia, quiero decir falta de deber de cuidado en sus responsabilidades, y el hecho de que el presidente no admita esas negligencias y prefiera repartir culpas, le da el pretexto a los opositores, a sus opositores, a los que sí son perversos, para combatir sus planes y proyectos. Entonces yo creo que esto tampoco es, o sea, estamos en procesos que están en marcha, y tampoco es algo
que vaya a ser la característica permanente. O sea, a mí particularmente, seguro algunos de ustedes estuvieron al pendiente o asistieron el lunes al discurso en el Zócalo por el aniversario de la victoria electoral, y precisamente en su discurso, en la parte que habla del proyecto para Santa Lucía, el presidente López Obrador dice que va a ser especialmente cuidadoso para que sus adversarios no le obstruyan más. Entonces yo creo que ya hay ahora sí una noción de que no todo está en la parte opositora, sino que también hay descuidos. O sea, implícitamente está aceptando esto que hasta hace unas semanas no aceptaba, y me parece una declaración que en sí misma pues engloba o resume la noción presidencial de lo que acabo de describir. Entonces, finalmente yo considero que la posibilidad de que sea así, que el gobierno extreme cuidados en sus planes, no solo es deseable, o sea, como ciudadano, como elector, simpatizante o no de López Obrador, yo creo que lo que todo ciudadano espera y desea de un gobierno es que su gobierno sea cuidadoso con el dinero, con las leyes, con las formas, con la forma de hacer las cosas, las obras, de diseñarlas, para que no haya pasos express, que los se hunden, obras que se inundan, etcétera. Y también que de buenas o malas formas, independientemente de todo lo que acabo de decir, pues el Naim fue cancelado, y eso ahí sí yo creo que estuvo muy bien. O sea, para quienes seguimos el proceso de construcción, de reparto, de todo esto que les conté al principio, ver siempre a esos mismos millonarios, a esos mismos políticos metidos en este tipo de megaproyectos, qué bueno que se ha cancelado. Y bueno, pero que el éxito del sistema aeroportuario que se plantea respecto a Santa Lucía, pues por lo pronto, en este momento, en lo que logramos ver, sí logran, digamos, reorientar o subsanar los hierros que se han venido cometiendo en estos 7 meses. Por lo pronto es de pronóstico reservado, pero que esperemos que así sea, porque a final de cuentas, pues la ciudad sí necesita un modelo de conectividad, y la región, naturalmente, porque esto pues implica también Toluca, implica Ciudad de México, implica Cuernavaca en alguna medida, que podría facilitar las condiciones de desarrollo para la región. Y bueno, creo que si algo a los periodistas o al menos a periodistas como a mí, nos importa mucho siempre dejar claro, es que cuando hacemos los ejercicios de crítica o de revelación de aspectos que no le gustan al poder, esto no quiere decir que estemos pensando o deseando que al país le vaya mal. Yo creo que todos queremos que al país le vaya bien, y que en esa medida pues estamos observando y comentando y tratando de discutir los grandes asuntos que conciernen a la cosa pública. Entonces, pues por mi parte es todo, José. No sé si hay algo más que pueda. Wow. Como siempre, impresionante, Arturo, la cantidad de información y la manera en cómo la presentas. Es como... en la brigada nos encanta tener, y de veras, Arturo, es un lujo para nosotros, porque no hay tema, no hay asunto que, como les decía, viene de presentar un proyecto sobre el 68, y ahora pues les hizo una exposición en la que prácticamente yo estoy muy de acuerdo en las líneas generales sobre lo que está pasando y los retos y realmente los actores y los intereses que hay detrás de un proyecto de infraestructura como es este aeropuerto, ¿no? No sé ustedes si alguno tenga alguna pregunta que hacerle al Arturo, pues podemos, no sé si hay alguien ahí con el micrófono. Un segundo, y ahora... Como les decía al principio, Arturo lo pueden leer en Proceso, tiene varios libros, de veras los recomiendo, y tiene un blog, Notas sin Pauta, que también está muy activo en Twitter.
opinando todo el tiempo, entonces de veras les recomiendo que lo sigan pero bueno, adelante, señor. Se nos incentiva mucho como sociedad de que seamos críticos. Y cuando somos críticos no les gusta, aún cuando estamos a favor de este gobierno, ¿no? Y lo digo porque, bueno, en las mañaneras el señor presidente se atrevió a decirle a una chica que no le iba a contestar y que lo disculpara, ¿no? Entonces, te entiendo perfectamente esta visión, y lo repetiste varias veces ahorita en tu planteamiento, de que el hecho de que se haga una crítica no quiere decir que seas contrario, ¿no? O que estés en contra de que las cosas vayan bien en este gobierno. Más bien es eso, ¿no? Que queremos que las cosas vayan bien. Y yo me he estado preguntando que si realmente es tan necesario un aeropuerto. ¿De verdad eso va a incentivar la economía? Aun cuando muchos trabajadores de Aeroméxico sí siguen en la calle, aun cuando no tenemos una flota nosotros propia, sí, cuidada, y de ahí mi visión, ¿no? De preguntarte, ¿realmente es tan necesario? Yo creo que es me parece que lo que como periodista luego haces es que pues dispones de información que mayoritariamente es oficial, ¿no? En México tenemos mucha desconfianza de la información oficial, siempre, todos, porque pues nos han engañado históricamente, entonces es muy difícil siempre creernos lo que un gobierno o una administración pueda informar. No pasa así en otros países, creo, más avanzados. Creo que tiene que ver con que hay consecuencias cuando se miente. En el caso de nuestro nunca ha habido. O sea, ahorita hay cosas encaminadas, pero tampoco es como que ya estén resueltas. La información oficial lo que dice es que el aeropuerto de la Ciudad de México ya hizo crisis y que llegar a la ciudad cada vez es más complicado. Yo también me lo planteo como tú, o sea, yo también digo, pues yo veo que funciona más o menos bien, pero en todas estas herramientas y metodologías que luego se implementan los equipos técnicos, también consideran como curvas de crecimiento, ¿no? Es decir, tenemos una cantidad de usuarios que en los próximos 5 o 10 años se va a incrementar en tanto. Entonces no vamos a darnos abasto con lo que hay. Y en esa medida, pues creo que la justificación es sólida, si hemos de creer en estos informes oficiales, que yo creo que el común denominador de dos administraciones que son absolutamente o en muchos sentidos opuestas, pues al menos ese común denominador sí tienen, que es necesaria una obra aeroportuaria. Entonces yo pensaría que sí, y que no solo es por el momento actual en el que está el sistema aeroportuario de la Ciudad de México, sino también previendo a 10, 15, 20 o 30 años pues los crecimientos que se puedan dar en la cantidad de usuarios. Cuando escuchaba no solo el problema del aeropuerto, sino los negocios paralelos permanentemente y los intereses atrás. Y de pronto pensaba, ¿qué tanto poder real tienen? ¿No? O sea, estamos viendo, ya sabíamos, por ejemplo, que en el cambio de gobierno, bueno, pues iban a intentar agarrar todo lo que pudieran y iban a intentar desestabilizar, y se vio, ¿no? O sea, los 6 meses entre la elección y el cambio de gobierno, el nivel de desestabilización permanente fue muy fuerte. Sensaciones, estos grupos, ¿qué tanto poder real tienen? ¿O qué tanto son patadas de ahogado? No, yo creo que sí tienen un poder real, y además tienen
condiciones, sobre todo los que se han visto muy afectados, no solo por la cancelación del aeropuerto en sí de la obra, No, el resto de los negocios, sino porque ¿no? imagínate, o sea, ellos ya habían visto su futuro asegurado comprando tierras y generando proyectos, y ahora ya no van a poder hacer mucho con eso, o al menos no lo que se habían proyectado. Me parece que el poder económico siempre es un poder real, y que en realidad lo que estamos viendo son los primeros atisbos de la oposición que ellos están construyendo para los próximos años. Es decir, esto tiene 7 meses en los hechos, y en estos 7 meses me parece que luego para uno también es muy inquietante y muy incómodo, porque imagínate, por ejemplo, quienes siempre hemos sido críticos al poder, ahora estamos en la misma vasija de los que nunca fueron y que ahora están, Que ahora se sienten, ¿no? claro. Pero me parece que es apenas un comienzo. O sea, ellos están organizándose, ellos están haciendo cosas, tienen a sus alfiles Gustavo de Hoyos, Francisco García Cabeza de Vaca, que es este gobernador de Tamaulipas, que tiene como el objetivo de convertirse en el nuevo Moreno Valle, en el panista articulador del empresariado, ¿no? Están haciendo cosas que a la larga pueden incidir, y naturalmente pueden incidir en términos políticos, pero también en términos de la economía, es decir, de lo que ellos puedan hacer o dejar de hacer para perturbar pues el cauce natural de un país. Entonces me parece que son grupos de poder real que además tienen una presencia importante en la administración pública, a veces no tan notoria, Tan claro. y que bueno, tengo amigos, amigas que trabajaron en Venezuela siendo mexicanos, y cuando observan algunos de estos fenómenos de oposición, comentan que están viendo el mismo patrón de cómo se conflictuó Venezuela. O sea, creo que, porque a propósito del Twitter, hace unos días lo tuiteé, creo que el gran peligro que se nos advertía con el cambio de gobierno era, decían en las campañas negras, es que va a ser como Venezuela. Pero yo creo que sí, pero que no por el nuevo gobierno, sino porque lo que más se parece a Venezuela es la oposición venezolana. O sea, esa derecha oligárquica que sí tiene la capacidad de desestabilizar, de empobrecer, de perturbar las condiciones de un país, su prestigio internacional, sus relaciones económicas, etcétera. Entonces creo que sí son poderosos. Y mi pregunta que le voy a hacer a todo periodista durante este sexenio, y que yo creo que es, así que más que por fregar, sino porque más vale que a todo el mundo nos caiga el 20 y vayamos pensándolo, ¿quién crees que vaya a ser el Bolsonaro mexicano? ¿A quién están moldeando? A Gustavo de Hoyos. ¿A Gustavo de Hoyos? Para mí, sin lugar a dudas, debe ser Gustavo de Hoyos, y hay otros emergentes que están tratando de... Gustavo de Hoyos, para quienes no lo ubican, es el líder de la Coparmex, de la Confederación Patronal Mexicana, que se ha convertido, digamos, en el caballito de batalla de estos grupos empresariales muy poderosos para hacer las críticas a la nueva administración, pero al mismo tiempo es un perfil pues fresco, que no está contaminado con la corrupción de los partidos, que no tiene tampoco antecedentes conocidos de corrupción, y que está recorriendo el país ya desde ahorita. Entonces me parece que ese va a ser uno de los actores. El otro, yo insisto, es García Cabeza de Vaca, que es más en lo digamos que en la tradición política, en la normalidad política de un gobernador que desde la periferia trata de posicionarse. Qué miedo. Ahí había una pregunta. ¿Allá? ahí. Espera, te paso. Gracias, Arturo. Bueno,
primero es una observación amistosa. Sabemos que Proceso es una revista seria y que ha sido un referente durante mucho tiempo, ¿no? Pero bueno, creo que a veces se exceden, porque considero que este gobierno nos costó mucho trabajo para que se lograra y que si bien no necesita una prensa, digamos, a modo o fácil con él, con este gobierno y con Andrés Manuel, sí requiere tener apoyos, ¿no? Y he leído últimamente Proceso medio, como si pareciera del otro lado, ¿no? En los ataques. Aunque es bueno, también lo reconozco, el que se le hagan observaciones, porque él es muy terco. Entonces, pero también esa terquedad tiene su razón, ¿no? Y lo otro es algo que dijiste que me deja más inquieta que nunca, porque si ellos tienen el poder, porque me queda muy claro, logramos tener un presidente que está trabajando a favor del pueblo, pero también que yo lo veo que va contracorriente, sigue teniendo todas los poderes en contra, y más el económico, ¿no? El de los potentados. Entonces, tú dices que, por ejemplo, hablando ya lo del aeropuerto, tú dices que está siendo muy precipitado, pero él mismo lo señala siempre, el tiempo se acaba y solamente tenemos 6 años para lograr echar abajo un poco. Si dice, si cimentamos bien los fundamentos de todos estos cambios, vamos a lograr, ¿no? Hacer algo en estos 6 años para que no vengan ellos, si lograran regresar después y tratar de destruir todo lo que se está haciendo, los cambios. Entonces sí creo que sí tiene conciencia sobre eso que tú dices, ¿no? Los cambios desde constitucionales y de normativas y de reglas y de todo eso. Pero ahora yo te quiero preguntar, tú tienes, por lo que te escucho, el pulso, ¿no? ¿Qué sugieres? ¿Qué hacemos? Porque pues no, él tiene el apoyo de, dicen que ya no son 30, yo considero que en cualquier momento puede ser más, pero sí necesitamos cómo organizarnos desde el pueblo ante una campaña mediática que no ha parado y ante una, por ejemplo, en lo del aeropuerto, como el aeropuerto y todos los temas, ¿no? Es un gobierno que está siendo presionado todos los días, lo veo en las mañaneras, todos los que asisten a las mañaneras generalmente son en contra. Entonces, los reporteros, bueno, las voces que representan. Entonces, digo, ya sé que tú no tienes la bolita mágica, pero ¿cuál es tu experiencia? ¿Qué podrías aconsejar que se pueda hacer? Digamos, por ejemplo, nosotros desde el sector de la gente, ¿qué podemos hacer para organizar? Y él, ¿cómo puede jalar un equipo de expertos tan bueno como el de la oposición? Mira, yo creo que en todo cambio de administración siempre hay esto que le dicen la curva de aprendizaje. Es decir, llega gente nueva que no conoce la administración, que puede tener muy buena voluntad. Yo creo que este es el signo de este gobierno. O sea, hay mucha gente, no en el gabinete, porque el gabinete es mayoritariamente experimentado, muchos vienen del PRI viejo, etcétera, pero sí, digamos que en los mandos abajito o medios, hay una curva de aprendizaje que no se ha superado. Entonces eso tiene que ser un elemento de evaluación en breve para poder resolver cosas. Es decir, el que no aprendió, ¿no? Y necesitamos gente que nos resuelva, porque en esta prisa lo que están haciendo es atropellar. Y no, y además insisto, no quiero decir que sea el presidente,
creo que más bien él presiona cosas, o sea, quiero esto para este mes, quiero que empecemos Santa Lucía este mes, y entonces empiezan a moverse y pues hay gente que dice, no, pues yo le hago caso al presidente, y se va y llega el amparo, por ejemplo, ¿no? Entonces yo supondría que es un proceso. Ahora, tampoco es que todos los grupos oligárquicos estén en contra, es un sector, porque los mismos grupos oligárquicos están representados en la Cuarta Transformación, ¿no? O sea, hay gente que indiscutiblemente, y podemos hacer así como el listado del propio gabinete, corresponde a grupos oligárquicos de larga data. O sea, a mí que siempre me ha gustado esta idea de investigar un poco cuáles son los orígenes de las familias poderosas en México, ahí ves gente que viene desde el emperador Moctezuma hasta pasando por el periodo virreinal, la independencia, la revolución, la reforma, y están siempre como familias muy persistentes, ¿no? Los Madero, etcétera. Y naturalmente pues representan grupos, tienen afinidad con grupos políticos y económicos, sobre todo económicos, que también contribuyen a darle una cierta estabilidad al gobierno. O sea, la presencia el lunes, por ejemplo, de Slim, de Azcárraga, pues es parte de eso, ¿no? Hay ausencias, pero diría que principalmente se trata de un grupo, de una camarilla, que además son muy identificables porque es Claudio X como el gran patriarca de ellos, y es Germán Larrea, el de Grupo México. O sea, son los peorcitos, ¿no? Alejandro Ramírez, que es como el Patiño, no es tan rico, pero es muy activo, y algunos otros que se han reunido en el entorno. Entonces creo que ahí depende de factores que se irán resolviendo, ¿no? Y del otro, de la crítica, yo discrepo un poco. Yo siento que la mayoría de los medios que son gobiernistas con el PRI, con el PAN y con el que esté, ¿no? Eso no me parece que haya un ejercicio tan duro en las mañaneras. Me parece que lo han resentido más los reporteros que las cubren, pero bueno, todo es también parte de una dinámica nueva, porque en México y quizás en el mundo nunca ha habido un presidente que salga todos los días, y eso es nuevo para la vida política, para la vida periodística y para la sociedad, ¿no? Son procesos que hay que ir entendiendo, conociendo, asimilando. El elemento con el comentario de proceso, yo te lo agradezco, no me lo hacen tanto, pero sí sé que, o sea, sí lo percibo y sí sé que está. Yo no puedo hablar por toda la definición editorial de la revista, pero sí me parece importante decir que pues la naturaleza del proceso es esa, es como la impugnación al presidencialismo. Naturalmente hay factores distintos, o sea, a muchos les cae mal, por ejemplo, cuando, como hoy dice López Obrador, no me confundan, no soy como Salinas, yo no soy Salinas, o ayer, ¿no? Ayer que salió esto de la... Y es cierto, o sea, no es lo mismo, y uno lo ve en muchas cosas. Te pongo ejemplos. Hace unos días, por ejemplo, fui a Protección Civil, a la Dirección de Protección Civil, y yo conocí a 2 o 3, porque en algunos momentos me tocó cubrir desastres naturales o situaciones críticas que hubo en el país, en regiones del país, en algún momento, inundaciones, explosiones de minas, cosas. Y los directores de Protección Civil y directoras solían llegar con unas caravanas gigantescas, ¿no? Con seguridad y todo un séquito ahí de asistentes y todo.
Y ahí me llamó la atención porque el director de Protección Civil, pues ya cuando salimos me dice, oye, pues yo ya me voy también y te acompaño a la puerta. Yo pues salí a pedir un taxi y de repente lo veo pasar solillo en su bicicleta, ¿no? Es un gobierno que es distinto hasta en eso. O sea, hay formas muy diferentes con las que uno no puede menos que simpatizar. Mucho del discurso presidencial es lo que también muchos venimos diciendo a través de los años. A veces hasta sientes que yo lo quería decir o yo lo había dicho, no sé, hay una identificación natural, al menos en mi caso, y creo que de algunos compañeros en la revista. Y también es un proceso de adaptación. Mira, yo pongo un ejemplo, este número de este número de Proceso. A mí no me gusta la foto de portada, y lo digo así, me parece equívoca, me parece un título equívoco, pero el paquete informativo me parece muy bueno. O sea, ¿qué es lo que hay en el paquete informativo del aniversario de la elección? Pues son las voces críticas desde la Cuarta Transformación. O sea, es Ricardo Monreal hablando de una serie de factores que él ve complejos. Porfirio Muñoz Ledo diciendo, sí hay fallas, pero también hay una derecha que está ahí, viene y tal, ¿no? Y está un trabajo mío que es exclusivamente la consignación de respuestas a solicitudes de información, o sea, lo que el gobierno quiso informar. O sea, son las voces desde la Cuarta Transformación abordando críticamente la Cuarta Transformación. Me parece que es una buena definición editorial con una mala portada. Esas cosas pasan, ¿no? Quizás el punto, ya para cerrar este comentario, es que el periodismo no es ciencia exacta y el periodismo también se va adaptando y hay flujos y contraflujos y formas de pensar y somos explosivos y un poco neuróticos y discutimos y las definiciones a veces de concepción de quienes hacen la concepción de un producto periodístico pueden ser variables, ¿no? Yo lo puedo decir así abiertamente, porque además no me van a correr por decirlo, como sí les pasaría en otros medios, ¿no? A mí no me gusta la portada, me parece un error. Y, sin embargo, lo que sí creo que hoy y siempre lo que yo he vivido en Proceso es pues la idea de hacer periodismo. Y la idea de hacer periodismo es consignar lo extraordinario, es decir, aquello que está fuera de lo normal, que perturba el deber ser. Entonces, apegados a esa línea de pensamiento, pues bueno, creo que cumplimos con un papel que nos corresponde cumplir, ¿no? Aunque a veces se cometan errores, como esa portada fea de esta semana y otras. Pues estamos sobre el tiempo. Muchísimas gracias, Arturo. Como les decía Marina, todos los autores, periodistas que se presentan en este foro donan su tiempo por compromiso, con solidaridad con la brigada y con ustedes. Entonces, de veras que bueno, me da mucho gusto que empezamos con un tema frío como infraestructura y terminamos con una reflexión profunda sobre lo que es el espíritu crítico y la necesidad del periodismo y la ética periodística, que desde luego, Arturo, para mí ha sido desde hace varios años un ejemplo de esto. Los invito de veras a que lo busquen, a que lo lean y por favor denle un aplauso porque fue un lujo tenerlo esta noche con nosotros. Muchas gracias, Arturo. Muchas gracias a todos.